La Iglesia Católica Apostólica Romana es la iglesia cristiana más numerosa. Se considera a sí mismo como el signo e instrumento de la unión íntima con Dios y la unidad de todo el género humano. En cuanto a ella misma, se declara fundada por Cristo. La Iglesia Católica tiene como cabeza del obispo de Roma el Papa. El Papa actual es el argentino Jorge Mario Bergoglio, que escogió el nombre pontificio del Francisco. Bueno, hola, buenas tardes, Eduard. ¿Cómo te sientes en esta oportunidad? Buenas tardes, Kelly, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. El día de hoy te vamos a realizar una serie de preguntas sobre la Iglesia Católica. Okay. Bueno, iniciamos. ¿Cómo surgió la Iglesia Católica? Cuéntanos un poco de la historia. La Iglesia Católica no surge como algo salido de la nada, es una experiencia que tiene camino. Inicialmente, si pudiéramos hablar tiene un nacimiento escondido que está en el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento es una preparación a lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. La venida de Jesucristo fue anunciada desde el principio en el libro del Génesis, hay prefiguraciones con Isaac, el hijo de Abraham, en primer lugar, Génesis 3.15 también con la Virgen María. Digamos que ese camino se empezó a abrir desde siempre, pero que luego pues ya con la venida de Jesús y todos los sucesos, para resumirlo en pasión, muerte y resurrección, empieza una nueva experiencia. Los discípulos que se van llenos de miedo, perseguidos, luego tienen la experiencia del camino de Maús, la venida del Espíritu Santo. Digamos que ahí es donde se dice que nace propiamente la iglesia, cuando el Paráclito, el abogado, el defensor que Jesús había prometido llega, es cuando salen decididos, quitan las trancas de las puertas y empiezan a predicar a Jesús sin temor a nada. No estamos hablando en ese momento de una iglesia institución, sino de unas personas que creían en un estilo de vida, en un proyecto, en una vida mejor. Empiezan a predicar y ahí empieza todo este recorrido y aparecen personajes como Pedro, compañía, Santiago, que es decapitado, y empezamos a ver testimonios. Ese tipo de testimonio también llega a San Pablo persiguiendo a la iglesia, y vemos unos cristianos, o para hablar así de esta manera, una iglesia que es sacada de Judea, de Jerusalén, y luego va al mundo pagano con San Pablo, y por primera vez los llaman cristianos en Antioquía. Digamos que esa primera comunidad cristiana es toda esa comunidad misionera que se fue incorporando a partir del testimonio, de la predicación, del martirio de Esteban, tanto así que los primeros padres de la iglesia llegaron a decir que la sangre del mártir era la semilla del cristiano. Y es la forma como se va constituyendo la iglesia comunidad. Inicialmente la eclesía es la comunidad en la que se reúne en torno a la oración, y en Hechos 2.42 ahí podemos encontrar que se reunían a la oración, a compartir el pan, y de esta manera se habla de una primera comunidad cristiana que representa a esta iglesia. Y la iglesia como tal, pues ya para los tiempos de Constantino es que se empieza a hablar de iglesia como institución, con los padres de la iglesia. De hecho, es un estudio, la patrística, donde encontramos a San Agustín, San Juan Crisóstomo, aquellos que reemplazaron a los apóstoles, son los que empiezan a darle una nueva organización. Y valga la claridad que la iglesia católica se llama católica porque es una iglesia que se va haciendo universal en la medida que se va dando la predicación, sobre todo cuando llega a Europa con los confines de la tierra, que es uno de los mandatos de Jesús. El confín de la tierra es llegar hasta Roma, que en ese momento era la capital del mundo, era el centro del mundo, y allí era donde la semilla debía sembrarse para que luego se esparciera de manera universal. Ok. Profe Eduard, ¿con qué propósito surgió la Iglesia Católica? El propósito de la iglesia, pues es que no podemos hablar que la iglesia haya surgido con un propósito, porque es que inicialmente Jesucristo no pensó en fundar una iglesia. Jesucristo solamente vino a instaurar un nuevo orden para que el reino llegara, para que el hombre se salvara, y obviamente sí nos dijo: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, caracterizándose las funciones de cada uno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tal. Yo pienso que la institucionalidad llega después, y el mismo propósito también, y es que no dejar perder toda esa riqueza que recibe de Jesucristo con el estilo de vida cristiana, porque el cristianismo no es una institución, sino un estilo de vida, y que luego se institucionaliza a través de la doctrina, y la doctrina es la que trata de conservar la tradición, la fe, y de hecho, pues para que eso se conservara a nivel de la institución, sus fuentes son las Escrituras, la tradición de los apóstoles y el mismo magisterio para poderla conservar. ¿Cuál es su propósito? Conservar ese legado, eso que vino a hacer Jesucristo con nosotros,
que es la salvación, salvar almas. Ese es su propósito principal, porque eso fue lo que vino a hacer el Señor. Ok. Profe Luz Helena, gracias por este momento que nos está regalando. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Buenas tardes, querida, pues excelentemente bien, pues aquí dispuesta a colaborarles en esta actividad que es compromiso de ustedes. Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿cómo surgió la Iglesia Católica? Bueno, cuando tú me haces esa pregunta de Iglesia Católica, yo te diría que yo te podría hacer un breve recuento histórico, pero de la religión católica. Que primero viene esa creencia, viene esa espiritualidad católica y posteriormente es cuando ya se van agregando sus miembros, es que se va convirtiendo en una iglesia, porque la palabra iglesia significa pueblo de Dios y en el pueblo de Dios estamos incluidos todos. Entonces yo te hablaría del origen de la religión católica. Bueno, ¿dónde se origina la Iglesia Católica? Y no solamente la Iglesia Católica, todas las espiritualidades y las iglesias del mundo, las que están diseminadas por todo el mundo. Es por esa ansia que tiene el hombre de buscar un estado de vida, digamos, casi que perfecto, saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo tenemos que actuar. Entonces, bueno, la Iglesia Católica surge desde el mismo momento en que nos lo está explicando las Sagradas Escrituras, que es con el primer libro del Génesis. Así se inicia esa espiritualidad, por eso te estoy diciendo, no como iglesia, no como religión, sino como una espiritualidad, desde el Génesis. Tú sabes que del origen de todo hay dos explicaciones, pues la espiritual, que es la que da la Iglesia Católica, que es el Génesis, donde todo era caos, el Señor con su poder y su misericordia fue organizando todo, después creó al hombre y a la mujer. Entonces de allí eso se fue fortaleciendo más la humanidad. Con esa primera pareja se originó la humanidad. Entonces de ahí sí se fueron organizando en esa creencia, pero no solamente en esa creencia, no solamente en esa espiritualidad, sino en otro tipo de espiritualidades. Y que estas espiritualidades también estaban como determinando el comportamiento de la gente. Porque es que nosotros sabemos también que en ese origen de la religión católica no todo fue perfecto. De cómo se originó la religión católica y posteriormente se organiza la Iglesia Católica como tal, ya con todos sus miembros. Entonces, ella buscando una explicación, el hombre tratando de buscar esa felicidad que es tan anhelada, no solamente la felicidad física, sino la felicidad espiritual, la felicidad felicidad mental, digamos, ese estado como ese estado de bienestar total, porque es que tú todo lo que buscas en la vida y cualquier persona y todo lo que nosotros buscamos es buscar un estado ideal, un estado de vida ideal. Por eso es que entonces nosotros surgimos y nos vamos hacia la espiritualidad, buscando para ver si espiritualmente nosotros encontramos y logramos ese estado ideal que todo ser humano anhela en la vida. Entonces, ¿qué mejor que un ser que nos dio todo, un ser que es comprensivo, un ser que es misericordioso, un ser que nos va a mostrar el camino? Entonces eso es lo que buscamos nosotros, lo que nos lleva a nosotros a esa espiritualidad, y no solamente católica, sino espiritualidad de cualquier tipo. La Iglesia Católica surge a partir del mensaje salvífico del Señor Jesucristo, que luego de invitar a los discípulos al seguimiento, los envía a anunciar su evangelio. Y posterior a su pasión, muerte y resurrección, a partir del misterio de la cruz y de la resurrección, nace la Iglesia, iniciada por los discípulos a quienes se llamó. Bueno, dogmas tenemos muchos, por ejemplo, los dogmas marianos, la maternidad divina, la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua, la Asunción. Tenemos una serie de dogmas que son creídos como verdad y que también están dentro de las mismas oraciones litúrgicas que ofrecemos en las celebraciones. Por ejemplo, el credo niceno-constantinopolitano, que es un credo largo que se celebra en el Concilio de Nicea, el primer concilio, fue precisamente para dirimir esas controversias que se presentaron, si el Espíritu Santo o no hacía parte de la Santísima Trinidad o no. Y así se fueron presentando, creo que tenemos 21 concilios hasta hoy, porque se presentan ese tipo de conflictos, y ahí se fueron dando también, se fueron institucionalizando dogmas
digamos que así como el más fuerte, que el último que se dio fue el de Trento, donde se institucionalizaron los 7 sacramentos que hoy tenemos, precisamente por esa controversia que se presentó con el Cisma de Occidente, principalmente con Martín Lutero. Ok. ¿Cuáles son los libros o escritos que manejan en la Iglesia Católica? Pues si me hablas de libros doctrinales, tenemos el Catecismo, el Concilio Vaticano II, son como los libros pilares, la misma liturgia de las horas, donde encontramos el Salterio, cánticos y todo eso. Para libros de estudios hay demasiado, porque la teología es intelecto fide, ratio fide, y ahí vamos a encontrar una teología de carácter moral, vamos a encontrar una teología de carácter pastoral, vamos a encontrar una teología de carácter bíblico, y de eso pues vamos a encontrar una cantidad de autores. Teníamos uno que hace poco se fue, que fue el Papa Benedicto, en tiempos de Joseph Ratzinger, escribió muchos libros, y así tenemos muchos autores, pero depende de qué tipo, qué rama de las tantas que la Iglesia tiene, pues encontramos demasiado. Pero digamos que los libros base, donde está condensada la doctrina que hoy sigue la Iglesia, pues el Catecismo, donde está la enseñanza. El Concilio Vaticano, que fue pues como el motor para renovar todas las cosas en la Iglesia, y propiamente pues las Sagradas Escrituras. ¿Quién dirige la Iglesia? Bueno, digamos que la Iglesia dirigida por hombres no está en cabeza del Espíritu Santo, porque fue que Jesucristo dejó. Pero obviamente pues no podría servir si no estuviera representada por humanos. Jesucristo encomendó a Pedro como cabeza de la Iglesia, y ese es lo que conocemos hoy como el papado o como el primado de Pedro. Sus sucesores, los apóstoles, dejan a los obispos, y así sucesivamente los obispos ordenan a sus presbíteros, a sus diáconos, laicos comprometidos que siguen esta tarea para mantener viva la llama de la misión de la Iglesia y de la evangelización. ¿Cómo es la jerarquía en cuanto a las funciones que hay en la Iglesia, de las personas que hacen parte de ella? Bueno, hay una jerarquía clerical, es piramidal. Primero está el Papa, luego los obispos, presbíteros, pero sin embargo hay otra serie de grados que no están constituidos. ¿De qué manera? Son como títulos que son otorgados. Por ejemplo, un cardenal está en un rango superior a un obispo ordinario de una diócesis, pero no significa que no sea obispo. Te digo que son más bien títulos honoríficos por las funciones que cumplen. Los cardenales están al lado del Papa, asesorando al Papa, y de ese colegio salen también los siguientes papas, que no significa que se coja un papa que no esté en ese colegio cardenalicio. Un obispo puede ser elegido papa, un sacerdote puede ser elegido papa, un fiel laico puede salir elegido papa, lo único que necesita es ser bautizado. Pero jerárquicamente está el papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos y el pueblo de Dios. Ok. ¿A qué y cómo se hace el culto? ¿A qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿A qué? No sé si me explicas un poco a qué. ¿A qué le hacen culto en la iglesia? Ah, ok. ¿A qué le hacen culto? Uh-huh. Lo que nosotros llamamos culto era lo mismo que hacía Israel: alabanzas, oraciones, expresiones, solo que en este momento están ritualizadas. Sí. Ritualizadas es que están organizadas y que están divididas. Hablamos de sacramentos, y dentro de los sacramentos está la Eucaristía, la unción de los enfermos, la confirmación, el bautismo, sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de unción de los enfermos, sacramentos de sanación y sacramentos del servicio, que son el matrimonio y el orden. Todas estas se pueden dar en el marco de una celebración cultural, pero el culto es aquello que le tributamos a Dios en nuestras alabanzas, en nuestras oraciones. Digo que está ritualizado porque tenemos un templo donde vamos a hacer eso, pero también lo podemos hacer desde la casa, desde la calle, desde nuestro trabajo. Rendirle culto a Dios es reconocerlo, reconocer su grandeza, reconocer lo que nos ha dado, lo que somos, lo que tenemos. Todo eso se puede considerar culto. Pero, como te explico, el estar ritualizado, hay unos cultos que se pueden sentir, evidenciar más, como por ejemplo la Eucaristía, la hora santa, la Eucaristía todos los días, principalmente el domingo por ser el primer día de la semana, y el jueves por ser jueves sacerdotal, el día que el Señor instaura el sacerdocio. Digamos que esos son como los dos cultos más fuertes. Y hay obviamente unos tipos de celebraciones que en otros lugares son de peregrinación o son jornadas fuertes, como la Semana Santa, la Navidad. Todas estas son formas y expresiones de dar culto, solo que hoy se les conoce como piedad popular a este tipo de
de culto, y quizás la palabra culto está más arraigada en las iglesias protestantes, en las iglesias evangélicas. Casi nosotros los cristianos católicos no utilizamos el culto para las celebraciones litúrgicas, porque son celebraciones litúrgicas, y como todo está tan organizado en la iglesia, pues incluso Concilio Vaticano tiene un documento, Sacrosanctum Concilium, que habla sobre la liturgia, cómo se debe ver la liturgia, cómo se debe orar la liturgia. Pero todo pasa por una experiencia de fe. Al final, como dicen por ahí, un santo lo dijo, la teología se hace de rodillas y todo eso. Un dogma es una verdad de fe, es una afirmación solemne que exige ser creída sin necesidad de estar pensando ni reflexionándola mucho, sino creyendo, una verdad de fe. Y libros dogmáticos, pues los libros dogmáticos son los libros que contienen la Sagrada Escritura, que tienen el carácter de canónico porque son inspirados por el Espíritu y tienen carácter de dogma porque es una norma, no es una verdad para ser creída. El culto es la práctica ritual de la fe. En mi experiencia católica, el culto es la Eucaristía, donde nos congregamos y vivimos nuestra fe, pero también hay unos elementos que se llaman sacramentos que se pueden realizar también en el templo y que están inmersos en toda la experiencia cultural. Bueno, me gustaría encaminar un poco al aspecto económico. Bueno, el apoyo que tiene la iglesia ya como tal, la iglesia católica, como apoyo económico, eso lo mira uno de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, ella no tiene un apoyo directamente de los estados. Los estados directamente no están obligados a decirle, le vamos a dar esto a la iglesia católica, ni le vamos a dar eso a la iglesia musulmana, ni le vamos a dar eso a ningún tipo de iglesia. Entonces, ese apoyo es un apoyo voluntario de los feligreses, es un apoyo de los fieles, hay personas que apoyan también, personas que apoyan porque han recibido de pronto algún favor, algún bienestar, algo, entonces también apoyan. Pero en realidad, y hace mucho tiempo, digamos, ese apoyo económico y esa fortaleza económica que maneja la Iglesia Católica ellos tienen una economía fortalecida, porque si nosotros nos vamos a la historia, nos vamos a lo que es el Estado del Vaticano, el Estado del Vaticano es uno de los estados más poderosos del mundo, que cuentan con sus bancos propios, cuentan con todas sus reglas, con todas sus normas. Ellos viven porque es la cabeza visible de la iglesia, que es el papado, tiene su sede en el Vaticano. Y el Vaticano cuenta con un sustento económico bastante reconocido en este tiempo, en este momento histórico. Entonces, pues además de eso, ya las pequeñas iglesias del resto del mundo, de otros países, de pueblos, de países subdesarrollados, de países todos, pues no cuentan con ese apoyo económico tan sustentable, sino que también tienen que luchar. Ellos se autosustentan. Ellos se autosustentan con la ayuda, con actividades, o con algunas personas que hacen algunas donaciones y otras actividades que ellos realizan. Bueno, eso depende, ¿no? Sí. Depende porque en la iglesia están las iglesias particulares, que son las diócesis, están las comunidades religiosas, tanto femeninas como masculinas. Cada una de ellas tiene sus propias organizaciones. Algunas comunidades tienen instituciones. Por ejemplo, los dominicos tienen la Universidad Santo Tomás. Los franciscanos tienen la San Buenaventura. Es decir, eso va a depender, pero lo cierto es que cada una tiene que ser autosostenible, ¿verdad? De acuerdo a los carismas que se presentan en la misma iglesia, unos por el lado de la salud, en el caso de las religiosas, la meditación, como las hermanas clarisas, los diocesanos que viven en sus parroquias. El autosostenimiento viene de la misma comunidad y de la misma organización que tiene la propia iglesia. Por eso existen los despachos, por eso se sacan partidas, y principalmente del diezmo y de las ofrendas. Hay otros que también trabajan, y hablando a un nivel más general, pues obviamente que en Europa la iglesia pues, fue pensada también, tiene sus propias instituciones, sus propios lugares donde se arrienda, pero todo eso es para el servicio de sostenimiento de la misma iglesia. Pero principalmente la iglesia como tal no es que se haya hecho para hacer plata o adquirir bienes, no. Sucede, por ejemplo, con Constantino, que cuando dividió el Imperio Romano, él se fue para Oriente y dejó al Papa encargado en Roma.
y así hizo una basílica, y así fue que fueron saliendo muchos benefactores que por agradecer a Dios por muchas cosas, fueron haciendo templos, incluso sin que nos salgamos de pronto del tema ni caer de pronto en algo en una situación popular. Diomedes Díaz decía que si la Virgen, él confiando en la Virgen María, lo levantaba de la silla con la enfermedad que tenía, iba a ser un templo o una iglesia en el valle, ¿verdad? Traigo a colación ese ejemplo porque mucha gente que es agradecida, pues siempre regala un lote, eso se hizo durante mucho tiempo. Y lo que pasó aquí en América Latina, la experiencia de la evangelización y la misión, fue que los padres misioneros que eran de Europa, pues conseguían muchos benefactores y también construían. Hoy por hoy aquí también, por ejemplo, aquí en Pompeya, la iglesia, el hogar que está allí fue regalado. No me acuerdo el nombre de esta persona. Familia de Ambrosio. El doctor de Ambrosio regaló todo ese terreno y ese terreno fue donado a la iglesia, pero no con fines o con ánimos de lucro, sino para que la iglesia que se presta no solo a la tarea de la evangelización, sino a la labor social que lo hace a través de la doctrina social, pues presta un servicio. Y obviamente que para que las cosas se autosostengan, alguien tiene que llevar algo o hay que trabajar en algo. ¿Cuáles son las reglas o parámetros, si así se pueden decir, de la Iglesia Católica? Reglas o parámetros Sí. Por la que ella misma se rige. Sí, y por la que pueden regirse las personas que quieran hacer parte de De ella. la iglesia. Bueno, la Sí. iglesia tiene algo que se llama derecho canónico. Sí, El derecho canónico, pues allí pues está todo, ahí condensa todo, la normatividad. Pero también tenemos la doctrina que está en el catecismo de la Iglesia Católica. Pero yo pensaría que la norma superior es vivir según el estilo de Cristo, configurarse con Él. De resto no solamente son más que normas. Si una persona vive configurado con Cristo, pues no tiene necesidad de revisar qué dice el Código de Derecho Canónico o qué dice el Catecismo sobre cómo debe vivir. Obviamente que sí nos orienta para poder vivir el culto, porque no podemos hacerlo en desorden y que tenemos que también conocer ciertos parámetros, porque no todo es bueno, no todo es malo, entonces se necesita conocer cierto tipo de cosas. Pero en la medida en que lee el Evangelio y se configura con el Señor, no tendría necesidad de conocer y saber. Sencillamente es un estilo de vida. Esa es la norma principal. Mi espiritualidad es una espiritualidad abierta. Yo no estoy, como te digo, que encasillada ni decir de que yo solamente valoro, respeto y acepto solamente una sola espiritualidad, que es la católica. Yo soy, pues, tradicionalmente y de generación de mi familia somos católicos, pero a mí eso no me está quitando de que yo respete, valore, escuche, atienda a otras personas con una espiritualidad diferente a la mía. Para mí eso es respetable, cada quien tiene una espiritualidad propia. Sí, yo asisto a la Iglesia Católica, pero si a mí me invitan a una actividad que no sea la Iglesia Católica, yo voy y yo no me siento que esté traicionando a nada ni a nadie, porque es mi espiritualidad. Esa es mi espiritualidad. Yo asisto a la Iglesia Católica. Bueno, mi tarea como presbítero ordenado, y en estos momentos pues no estoy ejerciendo el sacerdocio. Sigo haciendo mi tarea, dando testimonio, enseñando a la gente, precisamente hablando de estas cosas de las que estamos hablando. Las hablo con propiedad porque las conozco, porque las vivo y porque trato también, pues obviamente, de llevar una buena vida cristiana. Estoy temeroso de Dios. No soy exclusivo de ir solo a una iglesia, pues conozco a todos los presbíteros y puedo ir a cualquiera. No me pasa nada. ¿Qué es lo que más te gusta de la Iglesia Católica? Pues que me parió, por ejemplo, y que tiene a Jesucristo. Sin ella no lo hubiese conocido. Jesucristo está ahí en la iglesia. Nos quiere compartir el día de hoy una lectura bíblica de la clase de Cristología. Bueno, hay diferentes tipos de lecturas, porque como ustedes saben que la Biblia es un libro tan rico, tan variado, que tiene el aporte de tantas personas. A mí me gusta mucho, me llama mucho la atención muchas lecturas y muchos de los libros del Antiguo Testamento. Ustedes saben que el Antiguo Testamento, nosotros todavía no podíamos hablar de una iglesia católica, nosotros todavía estábamos hablando de la religión judaica, del judaísmo, o sea, el catolicismo antiguo. A mí me gustan muchas lecturas.
del Antiguo Testamento, pero me gusta uno tanto, me gusta en especial una lectura que se llama La casta Susana. Eso es una lectura bíblica donde Susana es una joven perteneciente al judaísmo que era muy hermosa, muy linda, y ella pues despertaba sentimientos en personas, y dentro de esas personas que ella despertaba esos deseos, esos sentimientos, estaban unos ancianos que hacían parte de la jerarquía de ese momento histórico. Entonces, pero la chica, ella quiso conservarse, no aceptó ningún tipo de proposición, ningún tipo, que podemos hablar nosotros hablando, ningún tipo de acoso, que en aquel tiempo no se hablaba de acoso. Entonces ella se negó a todas las pretensiones de los dos señores. Entonces ellos la denunciaron delante de las autoridades, que ella la habían encontrado, o ellos la habían visto en prácticas que no eran muy recomendadas en ese momento histórico, y que la mujer que encontraba en esas prácticas de relaciones en público, como que las lapidaban, o sea, las mataban a piedra. Entonces surge un joven que dice que separen, que él no estaba convencido pues de eso, de esa acusación, y que separaran a los dos señores. Entonces los separaron, y cuando cada uno dio su versión, se dieron cuenta que las versiones eran totalmente opuestas. O sea, eso trajo como conclusión que lo que ellos estaban diciendo era mentira. ¿Por qué me llama la atención a mí esa lectura de la casta Susana? Porque es que nosotros la traspolamos a nuestro espacio y nosotros vemos que esa es la práctica que nosotros observamos ahora. Ahí hay varias cosas. Yo en este aspecto voy más allá de pronto de lo que se debe ir, pero ese es mi modo de pensar, y ese es mi modo de ver las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos nosotros ahí? Digamos, ese poco reconocimiento que tiene la mujer. Y que nosotros en nuestros días, hasta en nuestro tiempo, se ve eso. Y otra cosa, que el que tiene el poder, ese hace y manipula todo. El que tiene el poder muchas veces manipula, muchas veces calumnia, muchas veces condena. La mentira, el engaño. Pero que de una u otra manera siempre hay una lucecita que brilla siempre para aclarar muchas cosas, muchas dudas, y para también mostrarle el camino a la gente, para mostrarle el camino correcto. Especialmente aquellos que se iban a encargar de juzgar a Susana. Cuando se pararon y vieron que los dos personajes declaraban cosas diferentes, se dieron cuenta de que estaban mintiendo a ambos. Entonces ahí suspendieron el castigo que iban a dar a la casa de Susana. Esta es una lectura bíblica. Y dentro de las oraciones, yo parece que no, pero soy bastante rezandero. Parece que no, pero sí me gusta orar. Me gusta mucho el Padre Nuestro, que es una oración de que nos ayuda mucho, de que nos ubica en el cielo y en la tierra, porque el cielo es algo pues, que no lo tenemos así, digamos, como bien claro, bien planteado, pero nos ubica en el aspecto espiritual y nos ubica en el aspecto material. Nos está dando como un apoyo. Esa es una oración de mucha ayuda cuando tú te sientes desesperado, cuando te sientes que te falta algo. Esa oración, por lo menos a mí particularmente, me fortalece mucho. Me gustaría compartir algún versículo de la Biblia con nuestros compañeros de clase y pues con la docente. Bueno, mientras estuvimos hablando, yo hice una cita del libro de los Hechos de los Apóstoles cuando me preguntaban por la fundación de la iglesia, y se me vino a la mente Hechos 2:42, donde habla de que se reunían para la comunión, para la fracción del pan y para la oración. Esas son las tres columnas de la iglesia, y la otra es también a compartir la palabra. Serían las 4 columnas que la iglesia pretende rescatar para estos tiempos, donde se necesita volver a las raíces, ¿verdad? Reunirse la comunidad en torno a la palabra, en torno a la Eucaristía y la oración, que es la que sostiene todo. Okay. Entonces, a leer Hechos 2:42, incluso siguiente hasta el 47, y ahí vamos a encontrar que en esa primera comunidad vendían todo, lo ponían en común y repartían a cada uno según su necesidad, y al final eso es el cristianismo. Tener la capacidad de salirse de uno mismo y tener en cuenta la necesidad de los otros. Ese sería el texto que les recomiendo para que lean, para que aprendan lo que es la empatía. Peluche, muchas gracias por este acompañamiento de hoy, por este espacio que nos brindó, por esas hermosas palabras hacia la iglesia. No sé qué quiera decirle. No, porque estamos prestas, yo estoy presta cuando cualquier persona me necesite, y esa es la labor que uno tiene que hacer como docente, aunque no esté ejerciendo ya la docencia
el que es docente todos los días, entonces decía, a mí me gusta mucho esto, y con mucho gusto y cualquier momento que ustedes o cualquier estudiante o cualquier joven necesite que uno les dé, no digamos consejos, sino que los oriente en algo y que participe en algo, con mucho gusto y a la hora. Muchísimas gracias. Hey, profe Eduard, muchas gracias por compartir su maravilloso conocimiento en esta clase de Cristología. Le agradecemos la oportunidad y el espacio que nos brindó el día de hoy. Mucho gusto, siempre dispuesto cuando necesites mis servicios en este tipo de temas. Muchas gracias, profe, que tenga feliz tarde. Bye, bye. Chao, chao. Para finalizar, agradecemos a cada una de las personas que hicieron parte de esta investigación acerca de la Iglesia Católica, por compartir cada uno de sus conocimientos con nosotros y también porque de esta manera nos ayudan a enriquecer nuestra espiritualidad y nuestra unión con la Iglesia y con Jesús. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí.